El Locutorio, la historia de la semana. Entrevista, yo toma uno. Presentado por Semana y www.ellocutorio.com. Conduce Alex Pinilla, @PiniJet. José Fernando Flores, un gran amigo, es abogado, tiene su maestría en comunicación política, su PhD en la Universidad de París, profesor, funcionario público, pero sobre todo estudiante. Yo siempre te veo estudiando, siempre te veo leyendo, siempre te veo encontrando, pues, investigando los fundamentos sobre diferentes opiniones, casos, noticias que estamos leyendo todos los días. Y también en algún momento me dijiste, Pini, cualquiera de los dos pudo ser un criminal. ¿Cómo es eso, José? Bienvenido a este podcast. Hola, Alex. Gracias por esta maravillosa invitación. Muy contento de estar aquí en tu conversatorio, en tu podcast del Locutorio. Sí, tú me conoces bien hace ya varios años y sabes que soy una persona muy curiosa. Entonces, yo te podría decir que me he pasado la mayor parte de mi vida estudiando. Soy abogado y politólogo, pero pues he estudiado diversas cosas. Después ya la vida profesional lo va llevando a uno a distintos campos. Y bueno, a mí la criminología me apasiona desde la universidad. Cuando uno estudia Derecho en quinto año, pues en la época mía uno veía criminología en quinto año. Y me parece que tiene todo el sentido porque yo creo que es la materia más apasionante de toda la carrera de Derecho. No es Derecho Penal, sino Criminología, porque Derecho Penal es el estudio del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, los procesos penales, los tipos penales, la cuestión más normativa, más de las leyes, positivista. Ya Criminología ya es el estudio sociológico del fenómeno de la criminalidad, y esa fue la clase que a mí más me gustó de toda la universidad. Un profesor muy bueno que se llama Germán Silva fue el que me dio ese curso apasionante. Él tiene un tratado de 4 tomos de criminología, sobre la profesión de los abogados. Bueno, fantástico. Y me gustó mucho la criminología y de alguna manera siempre seguí como de cerca el debate de la criminalidad, de por qué la gente delinque, las tasas de criminalidad, qué se puede hacer para reducir la criminalidad, el tema del populismo punitivo. Entonces alcancé a publicar varias columnas sobre temas penales. Me fue muy bien en la universidad también en el derecho penal. A mí mis profesores de derecho penal me decían que yo por qué no me había dedicado a eso, y yo les mamaba gallo diciéndoles que yo era una especie de constitucionalista, pero penalista frustrado. Pero bueno, por esas cosas chéveres de la vida terminé trabajando en la fiscalía. Y allá estuve un buen tiempo trabajando en la Dirección de Políticas y Estrategia. Y entonces fue el espacio perfecto para volver a interesarme en serio en estos temas de criminalidad. Y entonces me puse a estudiar muy de cerca el tema de la prisión, del encarcelamiento masivo, y a estudiar pues ya para una investigación que terminé, si realmente el encarcelamiento masivo, mandar gente a la cárcel, era realmente lo más idóneo pues para tratar de reducir la criminalidad. Y ahí terminé metido de cabeza nuevamente en estos temas de qué es lo que hace que las personas delincan, ¿no? Y entonces por eso fue que terminamos hablando de eso en algún momento tú y yo, y el tema de fondo es ese. Digamos que la aproximación popular al fenómeno de la criminalidad, la aproximación vulgar también, lo que la mayoría de la gente cree es que los criminales son personas intrínsecamente malas, dañadas, ¿sí? Entonces es una gente mala y hay que castigarla, hay que aislarla, hay que tirarla en una cárcel porque no sirven para vivir en sociedad y listo. Esa es la forma como solucionamos la problemática. Y ese enfoque pues es paupérrimo, ¿sí? Además de que es súper inhumano, es el enfoque de los años 60, 70, más o menos antes de que se empezara a comprender realmente que la criminalidad es algo que tiene sobre todo causas sociales, ¿sí? Entonces ese es el tema de fondo. El tema es que si hay ese enfoque de pensar que los criminales nacen, están dañados, entonces la reacción del Estado y del sistema penal y de la sociedad pues es equivocada, porque realmente los criminales no nacen, los criminales se hacen. Digamos, ese es el mensaje de fondo, salvo en casos súper excepcionales, pero eso no es del caso hablar aquí, que ya es la criminalidad psicopática, el tema de la psicopatía, la sociopatía, bueno, que son predisposiciones a
a la violencia y este tipo de cosas. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Pero digamos que el grueso de la criminalidad, el grueso, se puede abordar con un enfoque preventivo y como algo que tiene causas sociales. Entonces, lo que uno debe entender rápidamente es que hay una población vulnerable en el sentido de que es la población que tiene más alta probabilidad estadística de caer en el círculo criminal. Y cuando digo de caer en el círculo criminal no hablo de la víctima. Obviamente la víctima pues también es vulnerable, sino hablo del victimario, porque es que el victimario, el que cae en el círculo criminal, también es población vulnerable. Entonces, lo que sabemos sobre esto es muy importante también. Por ejemplo, la edad es un factor determinante. Hay una ley de la concentración criminal que nos indica que la criminalidad está concentrada en unas pocas personas, en unos pocos lugares y en unos pocos comportamientos peligrosos. Entonces, esas pocas personas son del lado del criminal, del victimario, la edad más temprana, más joven. Entre 17 y 24 años se concentra el 90% de la criminalidad. Entonces, eso nos enseña mucho, ¿cierto? Es decir, una persona que no cae en el círculo criminal en su juventud es muy poco probable que lo haga después de los 24 o 25 años. Ya podríamos mirar por qué pasa esto, pero eso es lo primero. Está concentrada en unos pocos lugares. El grueso de los delitos se cometen en sectores muy específicos de las zonas urbanas. Digamos que el 90% de los crímenes se cometen en el 5% del territorio. Esas son las ollas, ¿no? Los hotspots. Entonces hay que concentrarse también en esos lugares. Ya eso, digamos, en términos estratégicos para reducir la criminalidad como se puede, con la focalización. Digamos, el secreto ahí de fondo es focalizarse en la edad crítica, en los lugares críticos y en las actitudes y comportamientos críticos. Entonces ahí también esa ley de la concentración criminal nos indica que hay comportamientos pues, que revisten mucha peligrosidad. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Donde hay alcohol suele haber violencia, y donde suele haber violencia suele haber crimen. Entonces, entornos donde hay alcohol, consumo de alcohol desenfrenado, revisten mucha peligrosidad. Donde hay armas, ¿sí? Lugares donde hay armas de fuego también se vuelven entornos particularmente peligrosos. Entonces, un poco para redondear la idea, esto que me mostró, que me entendió, pues que todos somos potenciales criminales de alguna manera. No hay que estar dañado estructuralmente, sino hay que haber nacido en las circunstancias propicias para eso, y eso genera pues una sensibilidad también frente al fenómeno penal. Entonces de alguna manera le cambia la visión. Yo cuando veo, ahí recuerdo mucho algo que me decía mi madre hace unos años cuando lo robaban a uno. Entonces ella decía que cuando lo robaban a uno tenía que agradecer que uno era el robado y no el ladrón. Wow. Entonces esto es una afirmación muy profunda. Ella lo entendía todo de alguna manera, y eso les digo a mis amigos cuando los atracan por ahí y dicen, no, este ladrón desgraciado, tal, y se le pasó algo y dicen, no me pasó. Bueno, tranquilo, asúmalo así, o sea, agradezca que usted no está del otro lado, porque eso no es chévere. O sea, ser criminal yo no creo que sea una vida chévere, un estilo de vida envidiable, todo lo contrario. Entonces hay que preguntarse es por qué esa gente llegó ahí, y ahí el enfoque preventivo, que es por lo menos en lo que va la criminalidad de punta, yo creo que lo es todo. Uno tiene que neutralizar las causas del futuro criminal. Digamos, ya el criminal profesionalizado ya es muy difícil rehabilitarlo de alguna manera. Ya no. Si uno tuviera una máquina del tiempo, uno analiza la vida de los peores criminales y perfectamente puede identificar las causas que desencadenaron eso. Si pudiéramos viajar en el tiempo a la infancia de Pablo Escobar, la ideología principal de nuestro movimiento es, ¿sí? Y neutralizar esos incentivos, esa falta de socialización primaria, esa violencia que seguramente tuvo que padecer en su infancia, bueno, y toda otra serie. Bueno, puede haber ingredientes estructurales también de psicopatía, lo que te decía, pero eso suele ser una parte minoritaria de la población. Entonces ese es el enfoque. Entonces y cuando uno entiende eso, pues uno se sensibiliza también frente a la reacción del sistema penal. Y entonces lo que yo hice fue evaluar empíricamente, ya con todas estas herramientas, si mandar a la gente aquí a la cárcel realmente estaba sirviendo para algo, ¿sí? Porque tenemos una población carcelaria increciendo, ya alcanza las 120,000 personas. No es una población carcelaria pues ya estrambótica como la de Estados Unidos, que tiene 2.2 millones de presos, ¿sí?
pero 120.000 es bastante, per cápita es bastante, y sigue creciendo. Entonces lo que yo hice fue una evaluación de impacto y dije, bueno, vamos a tomar 4 delitos y vamos a ver si aumentar el número de presos en estos delitos ha tenido un impacto en la reducción de la tasa de criminalidad de cada uno de esos delitos. Y entonces evalué el homicidio, evalué el hurto, evalué las lesiones personales y evalué el secuestro. Desde 1994 hasta 2018 creo que fue la observación que hice, porque los datos de caracterización de la población carcelaria que tiene el INPEC solo arrancan en el 94, y eso es lamentable porque solo ahí podemos hacer este tipo de evaluaciones. Entonces miré y corrí unas regresiones y fue bastante interesante el hallazgo, porque yo tampoco soy abolicionista, digamos. Los abolicionistas son los que dicen que hay que abolir la prisión, que eso ha sido un fracaso rotundo, ¿sí? Y entonces el problema de la abolición, y entonces ¿qué hacemos con los homicidas, por ejemplo? Porque hay que castigar a los homicidas de alguna manera, ¿sí? Entonces yo no soy abolicionista, pero sí soy muy escéptico frente a la pena de prisión, porque me parece que a veces termina de empeorar el problema. O sea, el remedio resulta más caro que la enfermedad. Entonces encontré algo muy interesante. Encontré que en los homicidios y en el secuestro en Colombia, porque esto es una evaluación de impacto en Colombia, yo creo que el uso de la cárcel tiene que ser diferenciado en función del contexto. Sí se percibe un impacto en una reducción de la tasa de criminalidad. Es decir, a medida que encarcelamos más gente por homicidios y por secuestro, baja la tasa de criminalidad. Hay una relación estadísticamente significativa entre estas variables, pero en el caso de los hurtos y de las lesiones personales no. Entonces no parece tener ningún impacto. Incluso la relación suele ser inversamente proporcional. Se podría incluso deducir, bueno, con las limitantes que tiene la interpretación de esos datos en términos estadísticos, que meter más gente a la cárcel por hurtos multiplica los hurtos, e igual las lesiones personales, ¿sí? Ahora, eso dicen los datos. Ahora, hay que darle una interpretación y un sentido a eso, hay que teorizarlo. Entonces, ¿yo qué creo? Ya para cerrar el tema del paper, yo creo que el tema es que aquí el homicidio y el secuestro están muy profesionalizados. Son realmente crímenes muy profesionalizados que requieren de una estructura, una organización criminal fuerte para poderse sacar adelante. Entonces, sobre todo el tema de los sicarios, aquí el 60% de los homicidios los cometen sicarios, es decir, asesinos profesionales. Y en esa medida, pues sacarlos, aislarlos, reduce la criminalidad. Y el secuestro, pues más todavía. El secuestro requiere mucha infraestructura, todo un aparato, un grupo criminal. Una persona sola no logra sacar adelante un secuestro, entonces por eso tiene algún sentido. Mientras que el homicidio y las lesiones personales no. Las lesiones personales son más un delito de ocasión. Entonces las lesiones se producen por exceso del consumo de alcohol, por cosas más ocasionales, y en esa medida no son crímenes tan profesionales. Entonces tiene todo el sentido que meter personas a prisión por estos crímenes no ofrezca un resultado de reducción de la criminalidad. El tema del hurto ya es más complejo, ¿no? El tema del hurto es mucho más complicado porque el hurto está también muy profesionalizado, pero el grueso es el hurto de celulares. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es desplegar otro tipo de estrategias de la cadena de valor criminal, sobre todo neutralizar la posibilidad de comercializar los celulares, pero meter personas a la cárcel por robar celulares en Transmilenio definitivamente no está reduciendo el número de hurtos en Transmilenio. Entonces el llamado es hacer un uso estratégico de la pena de prisión, que es la pena más grave que tiene el Estado, es costosísima además en términos de impuestos. En Colombia tener un preso al año cuesta 20 millones aislarlo, pero no solo los 20 millones que cuesta tenerlo allá adentro aislado, sino lo que cuesta acabándole toda su productividad, ¿sí? Porque un preso pues pierde cualquier capacidad de productividad y queda neutralizado como fuerza laboral y no alimenta el Producto Interno Bruto. Entonces ahí han venido pues ciertas líneas de trabajo tratando de proponer que hay que socializar a los presos, dándoles oportunidades de ser productivos laboralmente, reinsertándonos laboralmente desde el trabajo en las cárceles. Me parece que esa es una buena opción también. Pero entonces, un poco para redondearte la idea, ese es un paper que no ha salido todavía a la luz, está en proceso de publicación.
Espero sacarlo en un journal en inglés porque me parece que es un trabajo importante, pero pues apenas salga lo divulgaremos, pero me parece que los hallazgos fueron importantes. Entonces eso de alguna manera pues fue una experiencia muy bonita de entender que el delincuente no nace, se hace, y en buena medida es producto de las circunstancias. Yo con esto no quiero justificar a la gente que cae en eso, tampoco es, ay, pobrecito, no, yo creo que uno pues... También hay muchas personas muy admirables que han estado en las peores de las circunstancias y nunca se han permitido caer en eso, digamos, ¿sí? Pero también estadística y probabilísticamente es muy difícil que una persona con buenas circunstancias, con buena educación, con una vida parental sana durante la infancia, pues termine apartada pues de la socialización de manera tan extrema como los criminales, digamos. Pero ahí volvemos al tema del entorno. Una persona que va a la cárcel por un delito, por ejemplo, que acabas de decir de robo de celulares, pues lo que está cayendo es un entorno que lo va a volver y reafirmar, lo va a volver un criminal. Podría decir que un entorno puede impactar positivamente, que podrían decir, oiga, sí, eso es como obvio, pero estudiándolo, pues no es tan obvio. Y una persona que va a la cárcel, pues lo que estamos es alimentando más ese mal acto, esa mala conducta por el contexto para profesionalizarse de pronto. Claro, porque las cárceles, sobre todo en lugares como Colombia, son lugares terribles. No son buenas cárceles, no son espacios de rehabilitación. Entonces se vuelve peor el remedio que la enfermedad. Aquí decimos que las cárceles son escuelas de criminalidad. Entonces el criminal novato que lo tiran a una cárcel sale profesionalizado después de pagar la pena de prisión y es lamentable, es una tragedia, pero es así. Es así porque es un entorno muy hostil. De alguna manera, si tú lo miras desde la perspectiva de las ciencias sociales, la cárcel es un tratamiento, digamos. Los científicos sociales nos gusta hablar de los tratamientos. Entonces sometemos un grupo a un tratamiento y otro grupo, que lo llamamos grupo de control, no lo sometemos a ese tratamiento. Y luego comparamos qué resultado hubo luego de aplicar el tratamiento. Así se testean las drogas, por ejemplo. Entonces, para saber si una droga funciona, se hace eso. Entonces, la cárcel es un tratamiento. Entonces, cuando le aplicamos ese tratamiento a una población, que es la población carcelaria, el resultado, según lo que sabemos, es desastroso. Porque evidentemente hay un daño psicológico, hay un daño emocional de la persona que cae en esto. Y el tratamiento es una persona que está dañada emocional, afectivamente, normalmente hay que mandarla al psicólogo, ¿cierto? Y la cárcel, y sobre todo una cárcel colombiana con 150% de hacinamiento, no creo que sea el mejor psicólogo. Entonces tiramos a una persona que está dañada de alguna manera, bueno, dañada no, llamémoslo afectada, lastimada, ¿sí? Dañada es una palabra muy fuerte, y la tiramos a un entorno absolutamente hostil donde la acabamos de lastimar psicológicamente en lugar de ayudarle a sanar, a mejorar. Entonces una cárcel ideal sería un lugar de terapia, en últimas. Eso debería ser una cárcel ideal. Y esas cárceles existen, pero en muy poquitos lugares del mundo. Tal vez aquí, digamos, el país a la vanguardia en estos temas de cárceles realmente resocializantes es Noruega. En Noruega, aunque hablando con un científico que hizo el doctorado en Noruega en un congreso internacional de criminología que tuvimos al final del año pasado, me dijo, venga, le explico varias cositas. Esas cárceles que usted ha leído en la literatura, que le hacen videos bonitos, que salen en BBC, tal, dijo, esas son las cárceles para los suecos y los noruegos. Porque las cárceles aquí de los extranjeros son igual de inhumanas que las cárceles del tercer mundo. Entonces fíjate cómo es este tema, porque es que el tema de las cárceles también es un tema de segregación racial y social. De eso podríamos hablar otro podcast completo. El tema en Estados Unidos, por ejemplo, es lamentable, es una cosa pavorosa, es una perfilación social. El grueso de la población carcelaria en Estados Unidos está targeted, focalizada a aislar a la población afroamericana, y eso es una vaina terrible de perfilación. Hay mucho de eso también en el sistema carcelario. La probabilidad de que una persona sea judicializada y procesada penalmente es mucho más alta cuando pertenece a estratos bajos y más vulnerables, ¿sí? Entonces, para terminar, ese tratamiento de la cárcel no sirve, es un tratamiento que empeora las cosas. Entonces, cuando estudiamos la cárcel, lo que analizamos son los efectos de la cárcel, ¿no? Entonces, se supone que hay un efecto previo, durante y después de la cárcel. El efecto previo es el famoso efecto de disuasión. Entonces, se supone que la amenaza de cárcel disuade al potencial delincuente de delinquir, porque le dice, si ustedes lo llegan a agarrar,
se va para la cárcel y eso es terrible, y eso se entiende que baja la criminalidad. El efecto durante, ¿sí? El efecto durante es el efecto de aislamiento, de neutralización, digámoslo, ¿cierto? Entonces, cuando yo meto a alguien a la cárcel, pues inmediatamente hay un efecto de que deja de delinquir porque está aislado, ¿cierto? Sí. Entonces, en principio bajaría la criminalidad porque ya no tiene la posibilidad de delinquir. Ahora, el problema aquí es que en las cárceles colombianas se delinque, porque hay criminalidad intramural, entonces eso también se vuelve un problema, ¿cierto? Entonces, disuasión, el efecto de neutralización durante y el efecto después, que son los after effects, que es qué pasa después de la cárcel con la persona que delinque, y ahí ese es el problema. El problema es que las secuelas, digamos, los after effects, son peores que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, el preso sale más dañado, más lastimado socialmente cuando sale, y la probabilidad de reincidencia es altísima. Entonces tiene una alta probabilidad de volver a caer en el círculo criminal porque sale vulnerable, no sale resocializado, sale sin posibilidades laborales en la economía legal. Entonces, y sale muy lastimado también psicológicamente. Entonces, en esa medida es muy difícil reincorporarlo a la vida productiva. Entonces, es un círculo vicioso, ¿sí te fijas? Sí. Sí, entonces, definitivamente hay que repensar el sistema carcelario y pensar en otro tipo de penas alternativas. El problema es que no es fácil, ¿no? Entonces, porque la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos con un homicida? Entonces, no, mandamos un homicida al psicólogo. Ah, no, pues qué bonito. Sí, qué chévere. Ay, no, pobrecito tiene. Entonces, tampoco, por eso no soy abolicionista, ¿sí me entiendes? Aquí hay algo de retribución en el espíritu humano, eso está insertado en nuestra biología. Los seres humanos funcionamos a partir de eso, de la compensación, de la retribución. Es decir, si nos hacen un daño, queremos que la persona que hizo el daño sufra un daño a su vez, y esa es la función retributiva de la pena, que ha venido matizándose a lo largo de la historia. Ahora más, la función de la pena también tiene una función de eficacia social, de resocialización, pero en sus inicios, en la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o los sistemas penales del medioevo, eran muy crueles, ¿no? Eran muy de infligirle un castigo corporal al ofensor. Que la pena fuera inmediata. Pena es inmediata y es corporal, o sea, había que infligirle un sufrimiento inmediato al que había generado sufrimiento. Y sigue habiendo eso. Pues entonces, hoy no lo hacemos, pero instintivamente es lo que todo el mundo quiere. Este hizo esto. Incapacitación se llama el efecto, se me había olvidado el nombre que se utiliza. El efecto durante es el efecto de incapacitación. Entonces queda neutralizado el delincuente, entonces lo tienes ahí guardado, pero el problema es que estás construyendo un delincuente peor. O sea, tú lo aíslas 4, 5, 6 años de una pena de prisión. Si estuvieras rehabilitándolo, volviéndolo socialmente más eficaz, más sensible, más solidario, pues maravilloso. A los 6 años sale el tratamiento un mejor ciudadano. Pero ¿tú qué crees que pasa en 6 años en una cárcel colombiana? No. Y lo tiras al mercado laboral porque no le das herramientas para insertarse. ¿Quién quiere contratar a un expresidiario? No. ¿Quién lo emplearía? Sí, ¿qué más va a ser? En este COVID-19, en esta pandemia, esa es una de las problemáticas más delicadas. La problemática carcelaria son personas que viven además en una permanente violación de sus derechos humanos. Ya aquí la Corte Constitucional lo ha dicho, que las cárceles están en un estado de cosas inconstitucionales, es decir, un estado de permanente violación masiva de los derechos humanos de esas 120.000 personas. Y son 120.000 personas pues, que son como las ovejas negras de la sociedad, nadie quiere saber de ellos, están estigmatizados. Es terrible esa realidad y es muy difícil encontrar un equilibrio ahí porque las víctimas también quieren compensación, ¿no? Entonces, las víctimas de la criminalidad también han sufrido un daño y eso no hay que perderlo de vista, y obviamente quieren ser reivindicadas y quieren algunas venganza, porque de alguna manera el sistema penal también ofrece un mecanismo de venganza. Es muy complejo, el tema es muy complejo. Cuanto más lo estudia uno, pues mejor lo entiende, pero entiende la complejidad del asunto. Pues, o sea, el asunto no es de populismo punitivo, no es de aumentar penas, ¿no? Es mucho más difícil que eso. Pero tú lo has dicho, lo dice acá, bueno, lo has dicho varias veces, todos podemos ser un criminal. O sea, yo soy José Fernando Flores, soy abogado, pero también pude ser un criminal. Esa es una charla TED que estamos sacando adelante, Alex. Todos pudimos ser un criminal, es que esa es la realidad de las cosas. Claro, los privilegiados que tuvimos oportunidades, pues no nos vimos
en esa situación de vulnerabilidad, pero si nos hubiera tocado otra vida, nos habría tocado ver eso más de cerca, ¿no? Y ver. Exacto, todos pudimos hacerlo. Hay que darle un giro al asunto y generar una sensibilización también en la gente para que entienda la realidad de las cosas. Es que estigmatizar y abordar los fenómenos de forma maniqueísta pues es muy cómodo, pero eso es como la izquierda y la derecha, los buenos y los malos, ¿sí? Pero es muy interesante el tema de... pudo pegar en el palo, no sabemos, y además está súper bonita la frase de tu mamá, no agradece que no estuviste tú sacando el arma para robar un celular, o sea, eso es... Exacto, hay que agradecer o sea, que tú no eres el ladrón, sino el atracado. Y hay buenos, malos, el que roba, el que se quiere vengar, la víctima, el victimario. Pero hablando desde, bueno, tú como abogado, ¿cuál puede ser el acercamiento que podemos hacer todos los colombianos para no seguir en esa rueda, para no estar tan divididos, tan polarizados? Esa es una gran pregunta. La violencia es la pregunta de fondo que me haces, porque somos un país muy violento, históricamente muy violento. Ayer estaba dándoles a mis estudiantes de Constitucional una clase sobre el proceso constituyente del 91, es decir, de dónde nació nuestra Constitución del 91. Entonces yo trato de llevármelos en un viaje en el tiempo al 91, que ellos todavía no habían nacido. Yo soy un pelado de 10 años. Y el país estaba muy mal. En el 91 esto era un país invivible. Sí, a ti te tocó más o menos de la edad mía, uno medio se acuerda, pero era el país más violento del mundo. La gente de esta manera. Y en van y matan 4 o 6, dejan unos letreros ahí, les dejan con la tasa de homicidios más alta en varios municipios de este país, sobre todo en donde estaba el cartel de Medellín. Recuérdate esta época de las bombas, los atentados terroristas. 4 candidatos presidenciales asesinados en 1990. 4 candidatos presidenciales. Los policías tenían un precio por el cartel. Estallaban bombas. No, éramos realmente impresentables, era una tragedia el tema y era una guerra del Estado contra los actores armados ilegales, pero también contra los carteles del narcotráfico. Realmente era un Estado fallido. Entonces yo me los llevaba a esa época pues para tratar de mostrarles la cantidad de avances que ha significado 30 años después la Constitución del 91, pero no solo la Constitución del 91, que es un instrumento que ha aportado mucho, sino toda la transformación que sufrió el país en estos 30 años. Entonces, no hay que perder de vista eso. Colombia, comparado con hace 30 años, está mucho mejor en todos los indicadores. En el indicador de violencia, es decir, de criminalidad, sobre todo tasa de homicidios por 100.000 habitantes, realmente hubo una pacificación tremenda que se disparó en 2016 con el proceso de paz con las FARC, por fortuna. Y en indicadores económicos, porque la pobreza en el 91 era del 56%. O sea, más de la mitad del país era pobre. ¿Tú sabes lo que es eso? Y hoy, ahora, lamentablemente estalló esto del COVID que va a tener una devastación económica y social terrible. Eso es lo que más duele. Pero antes de que estallara el COVID, la pobreza ya aquí la habíamos bajado a menos del 20%. Y del 56% a menos del 20%. Y la pobreza extrema la habíamos bajado a un dígito. 8% o menos. Eso es una gran conquista. Y bajar la pobreza es pacificar la sociedad también. Porque la pobreza es una forma de violencia, de alguna manera. ¿Sí? Entonces se han logrado muchos avances, realmente muchos avances, y no solo en Colombia, eso es un fenómeno mundial. Ahí Steven Pinker es como el gran promotor de esta defensa estadística con datos de lo bien que estamos. La esperanza de vida ha mejorado, el cubrimiento en salud, el cubrimiento en educación, todos esos indicadores que pacifican una sociedad han venido mejorando. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo podemos seguirnos pacificando? Pues hay que seguir adelante. Ojalá que esto termine pronto, porque la economía es una variable muy importante para que las sociedades sean pacíficas, sobre todo para que las democracias funcionen, porque la democracia también es un mecanismo pacificador, según como la abordo yo desde mi perspectiva de realismo democrático. Para mí la democracia es muy importante porque pacifica la sociedad, pero las democracias son estables en la medida en que el ingreso per cápita es alto. Eso también está establecido en la ciencia política. Cuando una sociedad alcanza un ingreso per cápita significativo, ya está consolidada la democracia. Es prácticamente nula la probabilidad de que se caiga la democracia, ¿sí? Porque eso genera niveles de pacificación y satisfacción social mínimos. Entonces, esa es la pregunta, por ejemplo, al salir de esta crisis.
Necesitamos activar la economía cuanto antes, lograr un equilibrio entre los contagiados, pero la reactivación económica, porque esto está siendo devastador. Y el problema es que esa transformación que nos tomó 30 años, imagínate bajar la pobreza del 56 a menos del 20, 30 años, si ahorita si nos dispara 10 puntos la pobreza otra vez, que sería lamentable, volver a bajar eso toma otra década. Porque eso es un problema estructural, reconstruir el tejido social, reconstruir el tejido laboral, reconstruir el tejido empresarial, el reto es enorme. A mí eso me genera, y esto es terrible porque es una reacción en cadena. Si aumenta el desempleo, aumenta la criminalidad también. Los delitos de orden económico están muy relacionados con la tasa de desempleo. Y vuelvo al paper mío, yo trataba de explicar por qué el hurto está disparado. Baja el desempleo, ya hay varios papers académicos que muestran que tú quieres bajar el hurto, baja el desempleo. La mejor forma de combatir el hurto es bajando el desempleo, dándole a la gente oportunidades de inserción laboral. Así sí combates el desempleo. Una persona que tiene con qué comer no tiene por qué caer en el círculo criminal del robo, y menos del carterismo, ¿sí? O del raponeo. Entonces, ahí está el tema. Entonces, ¿qué podemos hacer, Alex? Seguir por el rumbo de identificar las causas estructurales de la violencia, porque hay que atacar las causas, no el efecto. ¿Sí? Ajá. Sí. Reducir la violencia intrafamiliar. Ahí esa es la fábrica de criminales. La fábrica de criminales es la pobreza, la falta de escolarización, la violencia intrafamiliar, la gente de barrios vulnerables, los pelados que no practican deporte, sino que los dejan ahí en contacto con las pandillas, con los grupos criminales del barrio. Esos son los problemas de prevención de la delincuencia juvenil. Ese es un tema que realmente a mí me apasiona y el que me gustaría seguir trabajando en algún momento de mi vida. Realmente, como mis líneas, las que más me apasionan intelectualmente es el tema de la teoría democrática, la democracia, y el tema de la criminalidad, pero sobre todo el enfoque preventivo. Me parece que ahí es que está el grueso del trabajo que se puede hacer para realmente reducir la violencia, porque en última estás preguntando es por la violencia. Hemos mejorado mucho, pero lo que me angustia a mí de esta crisis es eso, que esto no nos retrase otros 10 años. Pero bueno, ahí hablas, o sea, si queremos bajar la criminalidad, si queremos estar más en paz, hay que dar empleo. Y hablas de la democracia, otro de tus temas, como dices, apasionante, que escribes cada tanto también, cada semana en semana, tus papers, tus estudios, das clases. ¿Para qué nos sirve la democracia en estos tiempos y a qué nos puede aportar la democracia, José? Es importantísima la democracia. Yo soy un demócrata, apuesto por la democracia, pero no soy un demócrata creyente. Entonces he hecho unas investigaciones de realismo democrático, desde la perspectiva del realismo democrático. 3 de los 4 libros que yo he publicado son de teoría democrática, entre otras cosas, y espero publicar pronto el cuarto. Y yo veo la democracia un poco, ha sido una aproximación desmitificadora, como un producto muy exitoso que nos han vendido en los últimos 200 años como la solución para todos los males, y resulta que no lo es un modelo de gobierno y organización del poder que presta una función muy importante, que es esa que te digo de pacificación social, porque de alguna manera resuelve de manera periódica y sin derramamiento de sangre el problema de quiénes van a ser los titulares del poder, pero deja otro montón de problemas sin resolver. Y esos son los problemas que todo el mundo le pide a la democracia que resuelva, y son problemas que la democracia no está en capacidad de resolver. La democracia no sirve, por ejemplo, para escoger un buen personal político. Las elecciones las pueden ganar personas muy ineptas. Sí. O muy malintencionadas también. Entonces es un problema. Las elecciones son casi como un sorteo, eso es una lotería. Cuando se hace una elección, ¿quién puede ganar ahí? Uno nunca sabe. Primer problema. Segundo problema, no nos sirve para tomar las mejores decisiones. Se toman muy malas decisiones mediante el método democrático. Sobre todo la regla de mayoría no sirve para escoger la mejor decisión, sino la decisión que más gente apoya, y punto. Hay un montón de cosas para las que no nos sirve la democracia, no nos sirve para materializar el gobierno del pueblo. Yo he sido muy crítico de eso, de esa mentira, esa ficción del gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo no es realizable, nunca ha existido y nunca va a existir, y voy aún más allá, y es bueno que así sea, porque es que el pueblo en Colombia son 48 millones de personas. 48 millones de personas no pueden gobernar, nunca se pondrían de acuerdo. Entonces, la democracia es un sistema elitista de gobierno también, como todos los otros modelos de gobierno. Entonces, hay muchos problemas que no solucionan. Y pues eso, digamos, lo he tratado en extenso en mis libros. Pero hay un gran problema que sí soluciona, y por eso hay que protegerla, hay que promoverla, y hay que guardarla, hay que cuidarla. Ahí sí soy como
Winston Churchill, en el sentido de que, esa maravillosa frase de que la democracia es un pésimo sistema de gobierno, salvo que es mejor que todos los demás que se han ensayado. Es un poco la idea de Churchill. Entonces Churchill entendió todo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Si esta vaina no sirve en medio de los bombardeos, pero yo creo que esto es mejor que lo que tiene Hitler allá en Alemania, ¿no? Que es el totalitarismo, esa vaina. O sea, definitivamente no envidiamos la situación de un alemán en este momento. Sí, es un poco eso, pues es lo que hay, digamos. Pero entonces no hay que volverse demócrata creyente tampoco, no hay que comerle cuento a que la democracia es la solución de todos los males. Hay gente que quiere además trasladar el modelo democrático de lo público a lo privado, y yo a eso sí no le juego, ya hemos hablado de eso. Parece que funciona muy bien en el campo político, pero democratizar la vida privada me parece nefasto. Sí, en la vida privada uno sí debe ser de alguna manera totalmente autónomo y soberano sobre sí mismo. Uno no puede democratizar el arte ni democratizar la familia, no debería. La empresa privada no funciona con mecanismos democráticos. Yo nunca he visto unas elecciones para escoger el CEO de Apple, ¿sí? Imagínate que hicieran unas elecciones para escoger el CEO de Amazon, al otro día está quebrada, ¿sí? Sí. Por eso es que el Estado pues, es tan ineficiente. Que pongan a votar a todos. Las burocracias, de alguna manera, cuando se profesionalizan y se vuelven tecnocráticas, funcionan, pero entonces es porque no apelan a la democracia para su conformación. Fíjate lo paradójico que es esto. Es un equilibrio muy complejo el de las democracias modernas. No nos sirve, no. Sí está claro que también no solo Churchill, sino Frank Underwood también lo vio todo. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. La democracia está sobrevalorada. De acuerdo, está sobrevalorada. Pero no porque no valga nada. No es que esté sobrevalorada, porque no, es muy valiosa. Hay que protegerla, es una herramienta social utilísima, pero sí le atribuyen un montón de capacidades que no tiene. De beneficios. Sí, no es la panacea. Es como el embrión de pato, pues, que es como la crema de nácar, ¿cómo es? Sí, como el noni. La democracia es como el noni, exacto. La democracia no es el noni. José, pues bueno, me encantó. Esto fue Es interesante, muy interesante. ¿Cuándo tienes planeado sacar el paper sobre... Hablamos de criminalidad, ya lo tengo listo en inglés. Lo voy a mandar a varios journals, entonces pues ahí ya no depende de mí. Espero correr con buena acogida y eso puede tomarse el resto del año. Ese proceso de publicación en los journals es complejo, toca paciencia. Entonces vamos a ver, yo te estoy contando, apenas lo tenga, pues lo socializamos y lo difundimos. Seguirás dando clase, haciendo ejercicio, comiendo delicioso, y estudiando. Sí, lo que le apasiona a uno. Tengo la gran fortuna de poderme dedicar a lo que me gusta y de lograr conciliar esto también pues con mi carrera como funcionario público, y también es algo que me apasiona mucho. Poder aportar desde la función pública con todo esto. La academia se vuelve muy bonita y muy útil cuando uno tiene la oportunidad de ser servidor público, porque ahí se puede tener algún impacto. Entonces, conciliar esas dos cosas ha sido siempre una gran oportunidad para mí. La carrera académica de profesor con la carrera de funcionario. Pues siga siendo feliz, José, durmiendo 8 horas, relacionándose bien y haciendo lo que le gusta, que finalmente eso es como, en parte, el secreto de la economía de la felicidad. Esa es la idea, Alex. Diseñarse uno su propio esquema de felicidad y tratarse bien, ¿no? Porque en últimas es un tema de amor propio, autocuidado. Ahorita la palabra de moda es el autocuidado, y es muy bonito que esa palabra se haya puesto de moda, porque esa es la clave de todo. Si cuidamos de nosotros, podemos cuidar de los demás también, ¿no? Así es. José, gracias. Seguimos con nuestras conversaciones fuera de este episodio, pero ahí nos diste esta fue una clase con el profe José Fernando. Alex, muchas gracias por la invitación, un gustazo haber estado aquí. Bueno, un saludo muy cordial y muy afectuoso para toda nuestra audiencia de este maravilloso podcast que acabamos de grabar contigo. El Locutorio, la historia de los que se atrevieron a ser lo que son.
Conduce Alex Pinilla, @PiniJet. Síguenos en @ellocutorio DC.